Listo. Después de explorar la marcha espástica que les mostré anteriormente, de que tenía nuestro miembro tanto flexionado como la parte del miembro inferior extendido, ahora nos vamos a basar en la parte de una corteza cerebral. Aquí tenemos una parte tanto anterior como una parte posterior. En la parte anterior va a estar comprometida la corteza motora primaria y en la parte posterior va a estar la corteza sensitiva primaria. Ahora, la parte de la corteza cerebral va a estar por unos surcos que van a ser continuos. Aquí, si es que existe una lesión traumática, va a afectar un hemisferio, pero la parte contralateral. ¿A qué me refiero? La parte de la afasia significa un trastorno tanto de la memoria, que tenemos la afasia de Wernicke y la afasia de Broca. La afasia de Wernicke va a hablar de la comprensión. Ya le voy a hacer una evaluación a nuestro paciente. Y tenemos en la parte izquierda esas afasias. Mientras que en la parte derecha vamos a tener una parte que se llama hemisomatognosia, que va a ser una pérdida o una parte que se llama la desatención de la parte del hemisferio derecho. No va a tener ningún tipo de contacto ni tipo de relación en esa parte. Ahora, para la evaluación vamos a tener que la parte de una lesión traumática o un ACV, que es un accidente cerebrovascular, significa que es un accidente traumático que va a afectar a cualquier parte de nuestro lóbulo. Pero hay que entender que en la parte de la fascia, la fascia va a estar convertida en la parte del lóbulo temporal. Ahí tenemos la parte de la coordinación, la parte de la memoria, el razonamiento y del juicio. Ahora, la fase, vamos a hablar de la fase de Wernicke. La fase de Wernicke va a ser de la comprensión. Por ejemplo, si yo entablo una conversación con nuestro paciente, su comprensión va a ser de una manera muy inadecuada. O sea, yo no le voy a entender lo que me está diciendo. Por ejemplo, si yo le pregunto, por favor, ¿puedes decirme qué tal estuvo tu día? Bien. No, en esta fase debe decirme una cosa que sea inentendible, o sea, que yo no pueda entender. A ver, otra vez. ¿Cómo estuvo tu día? Cálido. ¿Algo más? O sea, dime Triste. una oración así larga, así El full. día estuvo feliz. Ya, perfecto. Ahora tenemos la otra fase que se llama la fase de Broca. Esta fase significa la forma expresiva. Entonces, el paciente no puede pronunciar palabras de una manera continua. Por ejemplo, si yo menciono este objeto, él va a decir botella. ¿Puedes decir, por favor? Botella. Ya, va a decir de una forma lenta. ¿Eso qué significa? Que está afectado a la parte temporal de nuestro cerebro. Y eso es lo que provoca la parte de las afasias tanto de Broca como la de Wernicke. Ahora tenemos la parte del hemisferio derecho. Aquí tenemos la hemitosomatognosia. Esta va a ser una desatención de la parte del cuerpo. Por ejemplo, él no va a reconocer que yo estoy haciendo esto. Él va a solo tener así como un tipo de sensibilidad, pero no va a tener un raciocinio de esta parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy moviendo a él, no va a tener ni siquiera cómo atender o cómo hago el movimiento. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo ahorita? Él no va a saber. Va a pensar que yo solo estoy cogiendo su brazo para escribir o algo así. Y eso significa una ACV en una parte traumática. Ya, ahora tenemos la parte de una lesión de la cápsula interna. Hay que entender que la cápsula interna ya va a estar comprendida lo que se llama la médula espinal. Entonces, como ya les había hablado, la parte sensitiva va a estar en forma de abanico en nuestro cerebro y van a estar en una parte contralateral. Después va a haber una decusación de las pirámides y ya va a estar comprometido lo que se llama la médula espinal y la parte de un intercambio en la parte de las decusaciones de las pirámides. Entonces, si yo golpeo la parte o nuestro paciente tiene un golpe en la parte del hemisferio izquierdo, va a tener una afección en la parte derecha y viceversa en la parte derecha. Ya, entonces, lo que nos quiere hablar en la parte de la lesión de la cápsula interna es que tenemos una hemiplegia contralateral. Una hemiplegia se llama una falta de la coordinación del movimiento. Por ejemplo, si tuvo una parte de un golpe en la parte izquierda, lo que va a tener es en la parte derecha. Entonces, una hemiplegia se llama una falta de descoordinación del movimiento. Por ejemplo, él va a tener un desbalance en la parte de los movimientos. Por ejemplo, camina por favor. Ahora, con tu miembro derecho vas a estar así. Pero este va a estar tranquilo, solo este. Eso significa una falta de descoordinación en el movimiento. Siéntate por favor. Ya, ahora tenemos una hipoestesia contralateral. Aquí tenemos una disminución de la sensibilidad. A lo que yo me refiero, si yo pongo un objeto en la parte de la mano derecha,
me va a decir qué objeto es. ¿Me puede decir qué objeto es? ¿O no siente ningún objeto? No siento ningún objeto. Eso significa una lesión en la parte de la cápsula interna. Y ahora tenemos la parte de lesión del tronco cerebral. Igual, en esta manera vamos a estar ubicados en la médula espinal. Ahora, aquí tenemos una hemiparesia que es alterna. Son de los movimientos coordinados, pero no puede ser de manera voluntaria. Ahora, ¿qué me refiero? Que son los movimientos incontrolados, pero de manera voluntaria. Por ejemplo, si yo te digo prende la televisión, él no va a poder, va a estar temblando las manos y no va a poder realizar el movimiento. Listo. Ahora, no hay una alteración sensitiva. Entonces, si yo le doy un objeto, él sí puede distinguir la parte que es un control remoto. Sí puede saber, sí puede tocar, sí puede sentir la estructura, la forma y todo lo que es. Aquí tenemos la parte de un síndrome que se llama el síndrome de Claude-Bernard-Horner. ¿A esto qué se llama? Se llama de una lesión simpática que va a afectar a la parte del trigemio, que tenemos una parte de un patrón, tanto visual, olfatoria y sensitiva. Ahora hay que entender que aquí se va a dañar una pupila. Va a estar contraída la parte de la pupila de esta manera. Va a estar con la pupila disminuida, mientras que la parte que no está afectada va a estar de manera normal. ¿Cómo se vería? Se vería de esta manera. Si este paciente recibió un golpe o un traumatismo en la parte izquierda, va a tener afectada la parte derecha. ¿Cómo va a ser? La pupila de él, o nuestro paciente, va a tener una, como se llama, midriasis. A eso se refiere, que es una pupila aquí pequeña y aquí de manera normal. En este momento hay que tener muy en cuenta de ese síndrome que les hablé al comienzo. Listo. Después, tenemos otra parte que se llama la oftalmoplegia intranuclear. Esta se llama una parálisis de la parte de ipsilateral. Aquí vamos a tener una parte de, como se dice, oftálmica, una parte de visual y una parte olfatoria. Va a tener una ACV en estos problemas, y lo cual tenemos que tener en cuenta que en nuestras terapias vamos a tener un seguimiento visual y uno de los pares craneales más importantes, la parte visual y la parte olfatoria en esos tipos de problemas de ACV. Ya, como les había hablado antes, ahora vamos a hablar sobre los síndromes de la parte extrapiramidal. Ya, hay que entender que tenemos la hipertonía en la parte de una rigidez y una resistencia. Ahora, la rigidez consiste en que tenía nuestro cuerpo de manera tan rígida que no se podía hacer los movimientos. Eso se va a conocer como un signo clínico que se llama rueda dentada. Ya, en la parte de la extrapiramidal no va a existir de esta manera, sino que en la parte de la extrapiramidal su función más principal es controlar y regular los movimientos que nosotros realizamos. Ahora, si él realiza este movimiento, lo que va a hacer la vía extrapiramidal es controlar, que no le mande para adelante. Pero como existe esa lesión, vamos a tener muy en cuenta que aquí no va a tener ninguna parte de plejía ni un control motor. Plejía se va a significar una coordinación del movimiento y una parte importante en la parte de un control, tanto en la dirección como en el desplazamiento. Entonces, tenemos las manifestaciones más importantes que nos va a mencionar de la vía extrapiramidal. Tenemos la parte de una alteración de los movimientos voluntarios. Aquí va a tener la parte hipocinética e hipercinética. Ahora tenemos la parte de un tono muscular aumentado. ¿A qué se refiere? Que nosotros vamos a tener así nuestro paciente, pero no va a poner una resistencia, o sea, así, de esta manera. Ahora, yo no voy a poder mover porque tiene el tono aumentado. Listo. Ahora tenemos los movimientos involuntarios anormales. Por ejemplo, si yo digo que realice o que coge el control, él no va a poder, va a quedarse quieto y no va a tener control en la parte extrapiramidal, como les había hablado antes, que regula y controla los movimientos. Ya, ahora tenemos la parte de una postura y reflejo postural, tanto en la parte anormal. Por ejemplo, si ya se para nuestro paciente, por favor, párate, no va a tener ningún control al caminar. Por ejemplo, va a tener una marcha de esa manera y va a tener los movimientos tan bruscos que no va a poder medir la parte voluntaria y regulatoria. Camina así, por favor, de esa manera. Por favor, siéntate. Bien. Ahora, como les hablaba antes, tenemos la parte hipocinética e hipercinética. Hipocinética se va a decir de una disminución y la hipercinética va a ser un aumento. Ahora, la hipocinética va a ser muy característica de la parte del Parkinson. ¿A qué se refiere? Cuando está sentado nuestro paciente va a tener un temblor
repentino, constante de toda su parte de su cuerpo, de esa manera. Ya, una dificultad de tener un patrón adecuado, por ejemplo, si yo le digo que levante el brazo, va a levantar el mismo, o sea, va a levantar así, de esta manera, ¿es así? No va a tener un control. Ya, tenemos una hipertonía muscular, como les había hablado antes, va a estar rígido, ¿listo? Va a tener una inestabilidad postural, por ejemplo, cuando camina, como sabemos que el Parkinson es una pérdida del movimiento y de la coordinación tanto motora como de la memoria, va a tener una pérdida del equilibrio porque no se va a acordar de lo que está haciendo. Por ejemplo, si está caminando y no sé, si hacemos una evaluación de una caminata, va a ser un empujón y va a hacer un reproducimiento, una caída. Ya, tenemos los movimientos anormales que van a hacer un temblor tanto en el reposo como les he hablado antes. Ahora, si nosotros tenemos a nuestro paciente con una hipotonía, va a estar con el puño cerrado. Y ahora, el signo que vamos a reflejar nosotros es que vamos a intentar abrir esta mano, pero va a ser de manera muy complicada, lo que se va a llamar el signo de la rueda dentada. Ya, ahora va a tener la parte de la hipercinética. Aquí son los movimientos involuntarios, espontáneos, anormales. Aquí vamos a tener la coria. La coria significa un movimiento involuntario no programado. A eso se va a referir, que van a ser así movimientos así. De esta manera. ¿Puedes hacer, por favor? Pero así, como que estás temblando. Así. Así. Son movimientos involuntarios. Balismo. El balismo significa movimientos bruscos, sin coordinación e involuntarios. ¿A qué se refiere? Movimientos que refieren a golpes o agresiones. De esta manera. No tiene coordinación. Por ejemplo, con este brazo. Tiene así. De esa manera. Ya, distonía. La distonía significa disminución del tono. Poco a poco, como se va gastando las fibras musculares, va a presentar una distonía, porque se está perdiendo la parte del líquido corporal. De esta manera, se va disminuyendo. Tenemos una miocinios. Perdón. Eso se va a significar una parte de los movimientos incontrolados. Se va a significar de esta manera. Y los tics, que ya todo el mundo conoce, va a ser los movimientos de esta manera, que son de manera que afecta al nervio. Puede ser tanto facial como corporal. Otros síntomas importantes para tomar en cuenta son las hemorragias subaracnoideas. Aquí tenemos tres patrones bien importantes. La cefalea, vamos a tener una rigidez en la nuca, y la fotofobia. Ahí estamos comprometidos a una rigidez subaracnoidea. Significa que es una hemorragia en las capas meningias que van a proteger nuestro cerebro, lo cual va a comprimir el cerebro de nuestro paciente. Ahora, en el examen físico vamos a tener dos aspectos: el examen físico de Koenig y la parte de Bronsnik. El examen físico de Koenig va a decir de esta manera: levantar el pie de manera extendida, y la reacción del paciente va a ser una flexión. Y la parte de Bronsky va a ser una flexión de cuello y una flexión de la parte de la pierna. De esta manera se vería. Por favor, ¿puedes acostarte? Por ejemplo, en la prueba física de Koenig va a decir de esta manera: si yo flexiono, si yo extiendo la parte de la pierna, el paciente va a tener una flexión de esta manera. Si yo extiendo, el paciente flexiona de esta manera. Ahora, en la parte de la prueba de Bronsnik va a decir de esta manera: si yo a nuestro paciente quiere una flexión de cuello, el resultado va a ser una flexión de la pierna, de esta manera. Como se puede ver así. Otra vez. Ya. Ahí tenemos comprometidas una producción en la parte subaracnoidea. Por favor, puedes sentarte, por favor. Ya, el patrón que vamos a tener en cuenta, como se pudo ver aquí, es una parte rostro-caudal. Ahora, ¿a qué me refiero? La parte subaracnoidea va a estar comprometida en un aplastamiento de las vías, tanto de la parte medular, y estos problemas son muy recurrentes en la parte del control de las conductas. ¿A qué me refiero? Que estos son una producción de una falta de movimiento y una falta de irrigación sanguínea. Aquí tenemos en cuenta que es una muerte muy temprana, lo cual tenemos que tener una actuación rápida y severa. Para concluir con estos problemas en la parte de la síndrome de la motoneurona superior, tenemos otro síndrome muy importante que se llama de Hacking-Adams.
Aquí tenemos que este es más propenso en adulto mayor, pero no obstante se puede presentar en cualquier tipo de edad. Aquí tenemos una triada clásica importante que se puede distinguir si estamos presentes en ese síndrome. Tenemos una alteración en la marcha, tenemos una parte de incontinencia urinaria y la alteración cognitiva, que no dejamos realizar movimientos voluntarios y expresivos. Ahora, la triada va a decir que es una marcha de manera involuntaria, que no va a poder caminar, incontinencia urinaria y por último va a tener una alteración cognitiva. Listo. Para estas terapias son muy importantes realizar unos test que nos ayudan a medir qué tan evolutivo es esta alteración. Tenemos diferentes test que nos van a ayudar en la parte de la propiocepción, en la parte de visoespacial y en la parte de la marcha y el equilibrio. Tenemos en la parte del adulto mayor las escalas de Tinetti, de Time and Go, tenemos la parte de Bartel, que nos va a ayudar a cómo está la calidad de nuestro paciente. Y por último tenemos la parte del test del reloj. Este test es muy importante ya que nos permite ver cómo es el raciocinio tanto en los lóbulos, tanto izquierdo como derecho. Con eso concluimos estas alteraciones. Muchas gracias. Aroagnosia es la incapacidad para reconocer los objetos por la palpación y sin ayuda de cualquier otro canal sensorial, en particular el visual. Estos trastornos están relacionados con las lesiones en la región parietal posterior o en las lesiones del córtex temporoparietal. Agrafestesia, dificultad en reconocer una letra o número escrito sobre la piel, usualmente en la mano, después de haber sufrido una lesión parietal. Heminegligencia se define como la incapacidad o dificultad para detectar o atender y responder a estímulos presentados al lado opuesto de la lesión, en ausencia de problemas sensoriales y perceptivos. Síndrome de Hertzmann se asocia generalmente con la lesión en la circunvolución angular izquierda situada en la confluencia de los glóbulos temporal, parietal y occipital. Confunde la D con la B y la P con la Q.